de mi libro La Recua. Los derechos de la historia pertenecen a Manuel Roberto Merlín Juárez. Este relato puede herir la susceptibilidad de algunas personas, se recomienda discreción. Francis. Frances tenía el turno de la noche conduciendo su taxi, cada día cuando el sol comenzaba a abandonar la ciudad de Londres. Subía a su vehículo dispuesto a recorrer las calles en busca de quien llevara a su destino. Su turno no era fácil, tenía que lidiar con pasajeros ebrios, y un par de ocasiones lo había asaltado. La última vez terminó en coma por 2 semanas en el hospital, tras recibir un fuerte golpe en la cabeza y ser apuñalado en varias ocasiones. Los médicos pensaron que no despertaría y pasaría a engrosar las estadísticas sobre violencia en la ciudad. Cuando lo dieron de alta se tomó unos días más de descanso antes de retomar el trabajo. No se sentía seguro recorriendo la ciudad de noche, pero de alguna forma tenía que ganar el dinero necesario para mantener a su esposa y sus 2 hijos. Además, el seguro aún no le entregaba el taxi nuevo, ya que el anterior había sido robado y destruido después de ser utilizado en un asalto, mientras los delincuentes escapaban. Fue un jueves cuando por fin le entregaron las llaves de su vehículo. Lo llamaron temprano para ir a recogerlo y a mediodía ya se encontraba en casa. El primer viaje que realizó fue para llevar a cenar a su familia para celebrar que podría retomar su trabajo. Cuando salieron del restaurante el cielo dejaba caer grandes gotas de lluvia, corrieron al auto buscando no mojarse demasiado y emprendieron el viaje de regreso a casa. Gradualmente abandonaron las calles del centro de la ciudad para internarse en los suburbios. Mientras conducía vio algo que llamó poderosamente su atención. Parado en una esquina se encontraba un hombre vistiendo una gabardina y sombrero negro, sostenía de la mano a una pequeña niña de no más de 10 años vestida de blanco. Redujo la velocidad en espera de que le hicieran señas para detener su marcha y los llevara a su destino. A pesar de ir con su familia, no podía dejar que aquellas personas estuvieran bajo la lluvia. Lentamente pasó junto a ellos, la niña lo vio fijamente con sus grandes ojos azules y le sonrió. Él respondió la sonrisa y levantó la vista para ver al hombre de la gabardina, pero por más que intentó nunca pudo ver su rostro. Dejó a su familia en casa y salió de nuevo a recorrer las calles creyendo que por la lluvia podría conseguir un buen número de pasajeros, pero no fue así. Recorrió por varias horas las calles del centro de la ciudad sin éxito, solamente 2 pasajeros, no había juntado ni para la gasolina que llevaba consumida. Con la frustración pesando cada vez más en sus hombros decidió dejar la falsa sensación de seguridad que le daba el centro para dirigirse a los suburbios. Tal vez en otras zonas podría tener más suerte. Mientras conducía no podía evitar recordar las largas caminatas que daba con su abuelo por Londres, cuando éste le contaba historias de la guerra, de cómo la ciudad fue casi borrada y miles de personas murieron bajo la lluvia de bombas. Tal vez inconscientemente movido por los recuerdos cambió súbitamente el recorrido que había planeado y se encontró sin darse cuenta haciendo el mismo recorrido de su infancia. La voz de su abuelo retumbaba en su cerebro, como si se encontrara junto a él nuevamente, como si le contara una vez más aquellas historias. No era algo que le molestara en realidad. Sentía algo de nostalgia por el pasado, y viajaba en sus recuerdos. Avanzaba lentamente por la calle donde su abuelo le contó que antes de la guerra existía una gran casa utilizada para acoger a los niños huérfanos. Según contaba, era un lugar donde se les brindaba cuidado y educación. Vivían decenas de pequeños en aquel lugar hasta que fueron sorprendidos por una lluvia de fuego. A pesar de que buscaron por días nunca encontraron los restos de los pequeños. Algunos pensaron que se habían consumido hasta las cenizas, pero al menos algo debía quedar, algún rastro, alguna señal de que alguna vez vivió alguien ahí. Estaba inmerso en sus recuerdos cuando el viento trajo a él voces del pasado, gritos, risas, cantos, voces de otra época que se agolpaban en sus oídos. Lejos de asustarse le ayudaban a recordar vívidamente aquellas historias. Divagaba por sus recuerdos cuando algo lo sacó de aquel viaje onírico. A lo lejos en la esquina vio a la pareja que horas antes se cruzó al salir del restaurante, aquella niña de vestido blanco y al hombre de gabardina y sombrero. Algo llamó su atención, y es que a pesar de estar bajo la lluvia no parecían estar mojados. Era como si las gotas los respetaran y evitaran caer sobre ellos. Alentó aún más su marcha. Tal vez en esta ocasión sí solicitarían su servicio. Pasó junto a ellos y nuevamente la niña le sonrió. Esta vez levantó la mano derecha para saludarlo. Inconscientemente respondió al saludo y buscó la mirada de aquel hombre, pero nuevamente no pudo ver nada más que oscuridad donde debería estar su rostro. Después de este encuentro abandonó sus recuerdos y se dedicó a buscar pasajeros. Terminó la noche y el sol comenzaba a invadir la ciudad. Se sentía satisfecho porque a pesar de comenzar mal la noche,
En la madrugada logró conseguir suficiente dinero para llevar a casa, lavar el taxi y llenar el depósito de gasolina. Antes de llegar a su hogar, se detuvo en una tienda para comprar algunas cosas para el desayuno: cereal, jugo de naranja, leche, cigarros y una bebida energética. Cuando estaba pagando, de reojo vio en el reflejo de los refrigeradores del fondo la silueta de una niña que se encontraba corriendo por los pasillos. Le recordaba la que hace unas horas lo saludó bajo la lluvia, pero no le dio importancia. No podía ser ella. Pagó, salió de la tienda, subió a su taxi y condujo a casa. Cuando llegó la encontró vacía. Su esposa se había marchado a trabajar y sus hijos a la escuela. Un inconveniente de trabajar de noche es no poder convivir mucho con su familia, pero cualquier sacrificio era poco para darles lo necesario. Encendió el televisor, se sirvió el desayuno, vio un rato las noticias sin ponerle mucha atención. Todos los días eran lo mismo: crisis, casos de corrupción, crimen, deportes. Nada cambiaba. Hasta podría pensarse que daban las mismas noticias día a día. Despertó por la tarde, su esposa se encontraba en la cocina preparando la comida, sus hijos en la sala. Lo saludó y se sentó a la mesa. Comieron juntos sin mucha plática, solo cosas triviales: clima, trabajo y escuela. Subió a ducharse y alistarse para ir a trabajar. Al menos esa noche no llovía. Cuando iba cayendo el sol salió de casa para conducir por las calles. Los días eran prácticamente iguales: comer, dormir, conducir, recorrer las calles oscuras de la ciudad, saludar a las mismas personas. Ya tenía clientes habituales. Pero cada noche de las 12 a las 3 de la mañana se encontraba con las mismas personas sin importar la calle donde manejara: la misma niña, el mismo hombre, siempre vestidos de la misma forma, siempre sonriéndole y saludándole. La pequeña, los primeros días sintió algo de temor, pero este fue disminuyendo con el tiempo y cayendo en la costumbre. Quién sabe, tal vez a la niña le gustaba salir a esa hora para ver el taxi, o por alguna razón tenía que salir a esas horas. Si bien le inquietaba un poco, no era algo que le preocupara. Se interesaba más en su situación laboral y familiar. No le iba mal en el taxi, pero en su casa las cosas iban cambiando. La relación con su familia se iba distanciando cada vez más. Ya no platicaban como antes. Ni siquiera tenía aquellas pequeñas discusiones con su esposa que al cabo de unas horas quedaban en el olvido y terminaban riendo de enojarse por tonterías. Sus hijos prácticamente ya no hablaban con él. Ya no le contaban nada nuevo de la escuela, ni le pedían ayuda con sus deberes, y su vida social habitualmente desapareció. Desde que salió del hospital no recibió ni una llamada de sus amigos. No era mucho de salir a fiestas o a reuniones, pero periódicamente platicaba con ellos. Sin embargo, todo había cambiado. Incluso en alguna ocasión se encontró con alguno de ellos mientras manejaba, pero este pareció no verlo, o tal vez lo estaba evitando. Muchas cosas estaban cambiando. Y con el paso de los días iban peor. Se convertía en una sombra que recorría su casa, que solo tenía el contacto mínimo necesario con su familia. Las comidas en silencio le comenzaban a afectar y cada vez pasaba más tiempo en el taxi por no estar en aquel lugar donde se sentía completamente ignorado. Un día logró romper el silencio de la relación con su esposa. Mientras cocinaba, le hizo plática, recordaban cosas: sus primeros años de casados, su relación de noviazgo. La conversación fluía como si nunca hubieran caído en el silencio y la monotonía. Fue así que ya en confianza le contó que había estado recordando cada noche los paseos con su abuelo, las historias que le contaba y los extraños encuentros que tenía en la noche. La esposa la interrumpió, para decirle que según él le había contado, su abuelo murió mucho antes que él naciera, así que era imposible que lo llevara de paseo. Tal vez se trataba de otra persona y que al ser recuerdos tan lejanos confundía a las personas con las que vivió aquellos sucesos. La esposa continuó hablando. Mencionó que en una ocasión, platicando con la madre de su esposo, ella le contó que cuando era pequeño, tenía la costumbre de salir a caminar por la ciudad. Cuando le preguntaba con quién o a dónde iba, él le respondía que con su abuelo a escuchar sus historias. La madre de Frances no le dio mucha importancia, pensando que se trataba de un amigo imaginario al cual le había dado el rol de su abuelo. Motivado por las largas horas que se encontraba solo y los pocos amigos que tenía, toda esta información se revolvía en su cabeza. Lo que pensaba que eran recuerdos era solo imaginación suya. No entendía qué pasaba. Las imágenes de él tomando la mano de su abuelo mientras caminaba eran demasiado reales como para ser resultado de su imaginación. No entendía nada de lo que pasaba. A pesar de lo ocurrido en la cocina con su esposa, continuó trabajando. A veces parecía que la relación mejoraba con su familia, pero rápidamente caía en la misma monotonía y en el mutismo.
Noche a noche llevaba a las mismas personas a su destino, y seguía encontrándose con la pareja. Así pasaron meses. Fue una noche fría hundida en el silencio cuando levantó a una pareja de jóvenes. Dos hombres de no más de 20 años, le pidieron que los llevara a una dirección bastante lejos del lugar. Una sensación de ansiedad recorrió su cuerpo. Su mente trataba de recordar algo relacionado con el lugar, pero no sabía qué era. Comenzó el viaje, mientras intentaba hacerles plática a aquellos sujetos, pero no lograba sacarles más que monosílabos. Fue después de varias cuadras, cuando se detuvo en un semáforo, que levantó la vista al espejo para ver a los ocupantes del asiento trasero. El color abandonó su rostro, una sensación de frío recorría su espalda, un vacío se abría en su estómago y el miedo se apoderaba de su alma. Conocía a esas personas que lo veían fijamente a los ojos. Eran los mismos que lo habían atacado hace unos meses y por quienes permaneció en coma en el hospital. De un salto salió del vehículo y con todas sus fuerzas corrió dejando atrás a los dos sujetos. Corrió lo más rápido que le fue posible, cuadras tras cuadra. Cuando por fin se detuvo creyendo que había dejado muy atrás a sus agresores, se descubrió parado frente al taxi como si hubiera corrido en círculos. Lo encontró en el mismo lugar, con el motor encendido con dos personas diferentes en el asiento. Pensó que tal vez subieron en espera que el conductor regresara. Abrió la puertezuela y subió. Se sentó y uno de los dos sujetos le preguntó qué había pasado. De repente saltaste del asiento y te quedaste congelado fuera del auto. ¿Te encuentras bien? ¿Necesitas que llamemos un médico? El hombre respondió que no era necesario, inventó una excusa y continuó manejando. No entendía qué pasaba. Estaba seguro que había corrido por muchas cuadras y que las personas que llevaba eran quienes lo habían agredido. Llegó a su destino, le pagaron y emprendió el regreso en busca de alguien más a quien llevar. Manejaba por el camino cuando casi daban las 3 de la mañana, vio a la niña con el hombre de negro, solo que esta vez él levantó el brazo haciéndole señas que se detuviera. Paró el auto junto a ellos. El hombre se subió al asiento trasero y la pequeña niña se sentó junto a él. Al preguntar a dónde querían que los llevara, la niña le sonrió y le dijo: Solo conduce, de todos modos, tu taxi no va a ningún sitio. No entendía la frase. ¿Cómo que no iba a ningún sitio? ¿Se trataba de un nuevo intento de asalto o un secuestro? Pero era imposible que una niña tan pequeña formara parte de un grupo de delincuentes. Respiró profundamente e intentó calmarse. Recorría las calles mientras miles de preguntas llegaban a su cabeza. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? ¿A dónde lo llevaban? Hasta que el silencio fue interrumpido por la tierna voz de la niña. Te hemos observado por mucho tiempo y parece que aún no te das cuenta. ¿Darse cuenta? Claro que sabía que lo observaban, o al menos apenas lo hacía consciente. Noche a noche se los encontraba un par de veces. La niña continuó. Tú, ya no perteneces a este mundo, aunque te aferres a él, has estado dando vueltas en tus recuerdos mezclándolos con una imagen que has creado del mundo. El taxista palideció, no podía creer lo que decía. Posiblemente la niña necesitaba ser internada en un psiquiátrico. Estaba loca y decía cosas sin sentido. ¿Acaso intentaba decirle que estaba muerto? ¿Que había fallecido el día del asalto? Se armó de valor, detuvo el taxi y volteó hacia la niña para encararla. Antes de que pudiera pronunciar palabra, ella se le adelantó. Le dijo: No estás precisamente muerto, te encuentras atrapado entre dos mundos. Podríamos decir que creaste un tercer mundo alimentado de tus recuerdos y tu deseo por vivir, pero tus recuerdos no son suficientes. ¿Por qué crees que no puedes comunicarte con tus amigos? ¿O por qué la relación con tu familia se ha estancado? En pocos meses terminaste con tus recuerdos, con las conversaciones que guardabas en tu memoria, y no eres capaz de crear más. Si sigues así, pronto ese mundo colapsará y caerá contigo llevándote con él. ¿Moriré?, preguntó Frances. No, respondió la niña. Simplemente tu cerebro no será capaz de regresar. Entonces, si este mundo lo creé yo, ustedes también son parte de mi creación. Nosotros no pertenecemos a este mundo, nos dedicamos a llevar las almas de los fallecidos a su destino final y tratar de que no se queden vagando aferradas a un mundo que su corazón no desea abandonar. Nos movemos entre los dos mundos y en ocasiones nos encontramos cosas interesantes como tú, y tú has despertado nuestra curiosidad. A mí puedes llamarme el todo y aquel sujeto que está sentado atrás puedes decirle la nada, el vacío, la oscuridad, la soledad. Le encanta comerse las almas perdidas, llevarlas al limbo de su existencia. Créeme, no te gustaría ser devorado por él, y si te preguntas qué hago, yo solo me divierto viendo sus patéticas existencias y sus miserables muertes, pero tú me has divertido bastante, y he decidido seguir observándote, así que diviérteme más.
Termina con el tedio de siglos de ver vidas inútiles seguidas de muertes patéticas. Frances interrumpió aquel discurso que cada vez iba peor. No comprendía que aquella niña aparentemente tierna y dulce fuera tan extrañamente cruel. ¿Qué eres?, preguntó firmemente. ¿Qué soy? Sonrió la niña. A lo largo de miles de años nos han puesto muchos nombres: ángeles, dioses, demonios, depende de cada persona cómo nos llaman. Para quienes mueren en paz y desean trascender a otra vida somos ángeles, para quienes se aferran al mundo de donde vienen y tenemos que llevarlos a fuerza, y a que los devora somos demonios. Supongo que para otros con los que en ocasiones nos divertimos interviniendo en su vida también lo somos. No puedes culparnos por intentar hacer algo divertido. Observar seres como tú por tantos siglos llega a ser aburrido. Porque hace mucho que no encontrábamos algo tan interesante. Desde ahora seremos como tu sombra. Tú decides a qué lado quieres ir. Puedes terminar con todo, deja que la nada te devore y te olvidas de nosotros, de este mundo y de la desesperación que comienza a crecer en ti, o bien, regresa, vive y diviérteme. Te observaré todo el tiempo y no solo yo, hay más como nosotros, siempre en pareja y otros comienzan a interesarse en ti, así que si no nos entretienes, podrían inmiscuirse en tu vida y créeme que no te gustará lo que harán, así que dime qué decides hacer. ¿Vives o desapareces? Al final de cuentas la gente que te conocía ya se hizo a la idea de que morirás. Las palabras de aquella niña le generaban cada vez más miedo. Encendió el auto y condujo a toda velocidad, intentaba escapar, pero no sabía de qué o a dónde. La niña reía mientras el taxi avanzaba, cada vez más y más fuerte. Vamos, decídete, diviérteme, dime qué harás. El tipo de atrás está listo para devorarte. Cuando escuchó estas palabras, levantó la vista, vio que el sujeto comenzaba a abrir su gabardina. Ahora entendía por qué nunca pudo verle el rostro. No había nada dentro más que oscuridad. Con sus manos tomó las orillas de la prenda y la abrió. De su interior, donde se supone debería estar su cuerpo, salieron decenas de manos que querían atraparlo y llevarlo dentro. Presionó pesadamente el acelerador, como si con esa acción pudiera escapar. Sin darse cuenta llegó a un callejón sin salida. Por un instante pasó por su mente el estrellar el taxi contra la pared del fondo. Posiblemente moriría, pero ellos también. Se sujetó el volante, cerró los ojos, apretó los dientes, y solo sintió el golpe. Cuando todo quedó en calma, en completo silencio, permaneció con los ojos cerrados por unos segundos. No sentía nada de dolor, no sentía nada. Cuando por fin se animó a abrir los ojos, vio el techo de un lugar que no conocía. Un pitido invadía el cuarto y su cuerpo se sentía pesado. Intentó hablar, pero descubrió que un tubo invadía su garganta. Buscó por el lugar pero no encontró a nadie. Respiró con tranquilidad y comenzó a repasar en su cabeza lo que ocurrió. Habrían pasado alrededor de 10 minutos cuando un hombre de blanco entró, lo vio fijamente y sonrió. Pensé que no despertarías. Ya tienes más de un año aquí, esta sí que es una buena forma de empezar el año. Salió del cuarto y en poco tiempo se llenó de enfermeras que poco a poco retiraban los aparatos que tenía conectado a él. A pesar del dolor de garganta y la pesadez que sentía en su cuerpo, se sentía aliviado. Al atardecer llegó su familia, su esposa y sus hijos lloraban de felicidad al tenerlo de nuevo con ellos. Los días pasaron entre visitas médicas y rehabilitación para recuperar la movilidad de su cuerpo. Estaba ansioso de regresar a su vida y salir del hospital. Fue así que una tarde, después que el médico le diera el alta y se alistara para abandonar el hospital, que llegó a su cuarto un gran ramo de rosas, de un rojo muy oscuro casi negro, con una pequeña tarjeta que decía: recuerda, debes divertirme o algo muy malo te ocurrirá si me aburres. ¿Te gustó la historia? ¿Quieres escuchar más? Busca mis historias, relatos y novelas en YouTube, Spotify y TikTok. Sígueme y comparte el contenido para que lleguemos a más personas. Con tu apoyo podré publicar mis libros.